e sin orden ni concierto. En mi casa son unos fanáticos del orden, todos menos yo. Yo soy más de desearles cosas tranquiles. No me gusta apurales ni estresales. Doyos libertad y espacio para que topen ellos soles en su sitio. Porque, a ver, ¿quién soy yo para decir a naide dónde se tiene que poner? ¿Con qué autoridad? Seguro que si mando a la maestra sentarse en la silla, o si digo yo al frutero que se ponga para el otro lado del mostrador, no ellos diva parecerna bien. Diríame ellos con razón: ah, neña, vas a ver tú mejor que yo dónde tengo que ponerme. A mí tanto risu con el orden no me parece ni medio bien. Pa' eso, mi papá y mi mamá son todo lo contrario. Los tenedores pónense a la manzorga, los cullares y los cuchillos a la mandrecha. En el armario, los platos fondos tienen que ir con los platos fondos, los llanos con los llanos, los vasos con los vasos, les taces bien xuntes y los pocíos con los pocíos. El pan, guárdase siempre na panera. La fruta, nel frutero. Los huevos, na huevera. El lápiz, nel lapicero. El paraguas, nel paragüero. Les llaves, nel llavero. El abrigo, colgado del perchero. Tanto orden y tanto concierto repúnamen bastante. Está bueno no asuntar faves con los garbanzos, ni el sal con el azúcar, no poner una chancleta en un pie y una catiusca en el otro, no meter la pasta de dientes en el frigorífico, ni los macetes en el ropero. Pero, en quitando los calcetos, qué mal falla naide que se quede un dentro de la bota y el otro tirado pel suelo. ¿Hacha ellos? Igual que lo hay para las personas o naciones, tenía que haber un organismo internacional para la defensa de los derechos universales de las cosas. Ofrecíame yo muy guapamente a presidirlo. Lo primero que iba a hacer era publicar la Carta de los Derechos Fundamentales de las Cosas. El primer punto, tengo muy claro. Todas las cosas tienen derecho a que les desen en paz. En el segundo punto, había decirse, el sitio de cada cosa decídelo ella misma. Y nadie tiene derecho a decidir per ella. Pero para mi idea, esta corriente de pensamiento no tiene muchos seguidores. Ni muchos ni pocos. Nadie me faime caso. En todos los llaos veo xente en Vizcá en donde hacía las cosas tranquiles. Tolle igual, ordenar, colocar, empaquetar, apeteguñar cosas y más cosas. Igual voy contra corriente, pero sigo pensando que ya era mejor desear las cosas, que se sueles encontrar en su sitio. Tengo comprobado que se os da muy bien. Cuando marcho para el colegio a la carrera, dejo muchas veces en mi cuarto como una llonera. Bueno, pues ya es raro el día que entornando para casa no lo topo bien colocadito. Rescamplasina que no hay nada como dejarse las cosas tranquilas. Ellos soles acaben sabiendo dónde ponerse. Esa es la mi filosofía. ¿Qué os parece?